Desde el día en que nació, Valeria fue la luz de los ojos de su madre, Carmen. Desde pequeña, tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación, y sus ojos, siempre brillantes de curiosidad, le recordaban a Carmen lo mejor de la vida. Valeria era su única hija, su razón de ser, el tesoro que había llegado para darle sentido a todo lo que hacía. Para Carmen, no existía nada más importante que el bienestar y la felicidad de su hija. A lo largo de los años, la relación entre madre e hija había sido siempre cercana. Valeria confiaba en su madre para todo, desde sus pequeños triunfos en la escuela hasta los momentos en que necesitaba consuelo cuando las cosas no iban bien. Carmen siempre estaba ahí, como una roca firme en la que Valeria podía apoyarse, una madre amorosa y dedicada que haría cualquier cosa por su hija. Sin embargo, como a menudo ocurre con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar cuando Valeria entró en la adolescencia. Poco a poco, Carmen notó que su hija, que antes le contaba todo, empezó a volverse más reservada. Las conversaciones que antes fluían con facilidad, llenas de risas y complicidad, se convirtieron en respuestas breves, en silencios incómodos que llenaban la casa. Carmen pensaba que solo era una fase, que la adolescencia traía consigo esos cambios y que, eventualmente, Valeria volvería a ser la niña abierta y comunicativa que había sido. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Valeria comenzó a pasar más tiempo encerrada en su habitación, aislada del resto del mundo, y Carmen no podía evitar sentir que algo andaba mal. La intuición de madre le decía que su hija ocultaba algo, pero por más que intentaba acercarse a ella, Valeria siempre encontraba una excusa para esquivar las preguntas, para evitar profundizar en las conversaciones. Carmen se sentía cada vez más impotente, como si estuviera perdiendo a su hija sin saber por qué ni cómo detenerlo. A menudo se quedaba despierta hasta tarde, sentada en el sofá del salón, esperando oír el sonido de la puerta de la habitación de Valeria, deseando que su hija bajara las escaleras y le contara lo que estaba pasando. Pero esa conversación nunca llegaba, y el silencio en la casa se volvía cada vez más ensordecedor. Los años pasaron, y la distancia entre madre e hija se hizo más profunda. Carmen intentaba mantener la esperanza de que Valeria, algún día, le confiaría el secreto que parecía estar ocultando, pero esa esperanza se fue desvaneciendo poco a poco. Valeria terminó el instituto y, a pesar de las tensiones entre ellas, decidió quedarse en casa mientras cursaba la universidad. Sin embargo, la relación seguía tensa, marcada por un vacío emocional que Carmen no sabía cómo llenar. Un día, cuando Valeria tenía 22 años, sucedió algo que Carmen jamás habría imaginado. Fue un día normal, aparentemente. Carmen había salido a hacer las compras y al volver, encontró un sobre la mesa del comedor. No había nombre ni remitente, pero algo en la caligrafía y la disposición del sobre le resultó inquietantemente familiar. Sin pensarlo dos veces, Carmen abrió el sobre y sacó una carta. Lo que leyó en esas líneas cambió su vida para siempre. Querida mamá, sé que esto te va a doler, pero ya no puedo seguir guardando este secreto. Es algo que llevo conmigo desde hace años, y cada día que pasa se hace más pesado de llevar. Me ha consumido en silencio, y por mucho que intente esconderlo, sé que no puedo hacerlo por más tiempo. He tomado una decisión que cambiará nuestras vidas, y no puedo evitar sentir miedo de lo que pensarás de mí. Durante todos estos años, he vivido con un peso sobre los hombros que no me ha dejado ser libre, ni feliz. Pero sé que ya es hora de que lo sepas. No quiero que sientas que te he fallado, pero sé que lo harás. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. El mundo de Carmen se desmoronó en ese instante. Las palabras de Valeria eran vagas, pero el dolor y la culpa que transmitían eran insoportables. ¿Qué podía haber hecho su hija que fuera tan grave como para escribir una carta como aquella? ¿Por qué había esperado tanto tiempo para decirle algo tan importante? La cabeza de Carmen estaba llena de preguntas, pero la respuesta parecía estar aún fuera de su alcance. Esa misma noche, Carmen esperó a que Valeria regresara a casa de la universidad. Cuando la joven cruzó la puerta, Carmen la miró, intentando contener las lágrimas que luchaban por salir de sus ojos. Valeria, necesitamos hablar, dijo, con la voz más firme que pudo reunir. Valeria, al escuchar esas palabras, supo inmediatamente que su madre había encontrado la carta. Su rostro se tensó, y por un momento pareció querer huir. Pero no lo hizo.
Se quedó ahí, de pie, frente a su madre, sin saber qué decir, sin saber cómo enfrentar lo que venía. El silencio entre ellas era tan denso que parecía llenar cada rincón de la habitación. «¿Qué es esto, Valeria?», preguntó Carmen, sosteniendo la carta con las manos temblorosas. «¿Qué me estás ocultando? ¿Qué has hecho que es tan grave como para que pienses que no te perdonaré?». Valeria bajó la mirada, incapaz de sostener la intensa mirada de su madre. «Mamá, no puedo hablar de esto ahora», murmuró, con un hilo de voz. «Por favor, déjame un poco más de tiempo». Carmen sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Más tiempo? ¿Acaso no habían pasado ya suficientes años? «No puedo esperar más, Valeria», exclamó, incapaz de controlar la desesperación en su voz. «Necesito saber la verdad. Lo que sea que me estés ocultando, por favor, dímelo ahora». Pero Valeria, aún con los ojos clavados en el suelo, simplemente negó con la cabeza. «Lo siento, mamá. No puedo». Y con esas palabras, Valeria subió las escaleras y se encerró en su habitación, dejando a Carmen sola en el comedor, con el corazón roto y la sensación de que estaba perdiendo a su hija más de lo que nunca había imaginado. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las palabras de Valeria, o más bien la falta de ellas, resonaban en su mente una y otra vez. Se levantó varias veces durante la madrugada, con la intención de ir a la habitación de su hija y obligarla a hablar, pero cada vez que llegaba a la puerta, algo la detenía. El miedo. El miedo a descubrir que el secreto de Valeria era algo tan terrible que destruiría todo lo que conocía. Finalmente, decidió que no podía seguir así. Tenía que averiguar qué estaba pasando, tenía que saber la verdad, aunque le doliera. El silencio de su hija estaba destruyendo no solo su relación, sino también a ella misma. Carmen era una madre que siempre había hecho lo imposible por proteger a su hija, y ahora sentía que había fallado en el momento más crucial. Al amanecer, Carmen tomó una decisión. Estaba decidida a descubrir el secreto de su hija, y lo haría, aunque tuviera que llegar al fondo de todo por su cuenta. Carmen sabía que debía actuar. El silencio de Valeria se había vuelto insoportable, como una sombra que cubría cada rincón de la casa. Durante días, evitó a su hija, tratando de no cruzar miradas que pudieran delatar la creciente distancia entre ellas. Pero esa carta, esas palabras escritas con desesperación, seguían rondando su mente. Carmen no era una madre que se rindiera fácilmente, y si Valeria no estaba lista para hablar, entonces ella misma buscaría la verdad. Una tarde, cuando Valeria salió de la casa para una de sus clases, Carmen entró en su habitación. No lo había hecho en mucho tiempo, respetaba el espacio de su hija, pero ahora sentía que era la única forma de entender lo que estaba pasando. Al principio, todo parecía normal, la cama desordenada, libros y cuadernos apilados en el escritorio, ropa tirada por el suelo. Pero cuando Carmen se acercó a la cómoda, notó un pequeño cuaderno de tapa negra. Parecía viejo y desgastado, como si hubiera sido usado muchas veces. Carmen dudó. Sabía que estaba invadiendo la privacidad de su hija, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Abrió el cuaderno y comenzó a leer. Al principio, las palabras parecían inofensivas, anotaciones, pensamientos sueltos, cosas cotidianas. Pero luego, una página tras otra, comenzó a ver confesiones que no esperaba. Valeria había estado escribiendo sobre su vida de una manera que Carmen nunca había conocido. Secretos que se había guardado durante años, pensamientos oscuros que había mantenido ocultos bajo una fachada de normalidad. Las primeras revelaciones no parecían tan graves, inseguridades sobre su futuro, miedo al fracaso, relaciones que habían salido mal. Pero entonces, llegó a las últimas páginas. Ahí, el dolor se transformaba en algo más. Valeria hablaba de un hombre, alguien que había conocido hace años, alguien con quien había mantenido una relación secreta. Carmen sintió un nudo en el estómago al leer cómo Valeria había quedado atrapada en una red de mentiras, sintiéndose impotente, sola y, sobre todo, asustada. Pero lo peor estaba por venir. En las últimas líneas, Valeria confesaba algo que Carmen jamás hubiera imaginado: la relación que había mantenido con ese hombre había resultado en algo más, algo que Valeria había ocultado durante años. Un embarazo. Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
Valeria había estado embarazada cuando tenía apenas 18 años, y lo había mantenido en secreto. La joven había decidido, en medio del miedo y la confusión, dar en adopción al bebé sin que nadie lo supiera, ni siquiera su madre. Carmen dejó caer el cuaderno al suelo, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras intentaba entender cómo su hija había soportado ese dolor en silencio durante tantos años. Todo encajaba, la distancia, el aislamiento, la tristeza que nunca había podido explicar. Valeria había estado luchando con el peso de ese secreto, el remordimiento y la culpa, sola. El sonido de la puerta principal cerrándose la sacó de sus pensamientos. Valeria había vuelto. Carmen escuchó los pasos de su hija subir las escaleras, y en ese momento supo que no podía esperar más. Dejó el cuaderno en su lugar y salió de la habitación, enfrentando a Valeria en el pasillo. La joven, al ver el rostro de su madre, supo al instante que lo había descubierto. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir ocultándomelo?, preguntó Carmen, su voz quebrada, pero firme. Valeria se detuvo en seco. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban una salida, pero ya no había excusas ni evasivas. No quería que te decepcionaras de mí, murmuró, apenas capaz de sostener la mirada de su madre. Carmen dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. Nunca podrías decepcionarme. Pero vivir con esto sola, ¿por qué, Valeria? ¿Por qué no confiaste en mí? Valeria rompió en llanto. Tenía miedo, miedo de lo que pensarías, miedo de no poder con todo. Creí que si lo mantenía en secreto, podría seguir adelante, pero no ha sido así. Cada día me pesa más. Lo extraño, mamá. Aunque sé que hice lo que creía mejor en ese momento, no pasa un solo día sin que piense en mi hijo. Las palabras de Valeria resonaron en el aire como un eco interminable. Carmen sintió un dolor profundo al escuchar a su hija hablar del hijo que nunca había conocido, del nieto que nunca había sabido que existía. Pero en ese dolor también había algo más, comprensión. Siempre voy a estar contigo, Valeria, dijo Carmen, abrazando a su hija con fuerza. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho. Juntas superaremos esto. Es tu historia, pero ya no tienes que llevarla sola. Valeria, temblando entre los brazos de su madre, se dejó consolar, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un alivio profundo. Por fin había soltado ese secreto que la había consumido durante años, y aunque el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba, ya no estaba sola. Pasaron semanas desde esa revelación, y poco a poco, madre e hija comenzaron a sanar. Valeria tomó una decisión valiente, quería encontrar a su hijo, quería saber si estaba bien, si había encontrado un hogar donde lo amaran tanto como ella lo hubiera hecho si las circunstancias hubieran sido diferentes. Carmen apoyó a su hija en cada paso del camino, recordándole que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún ofrecía oportunidades para la redención y la paz. Finalmente, llegó el día en que Valeria recibió noticias sobre su hijo. Había sido adoptado por una familia amorosa, y había crecido en un entorno lleno de cariño y oportunidades. No quiso buscar un encuentro inmediato, pero saber que su hijo estaba bien le trajo la paz que tanto había buscado. Carmen, mientras tanto, observó a su hija con orgullo. Había cometido errores, sí, pero también había demostrado una fortaleza inmensa. Y, en el proceso, las dos se habían reencontrado como madre e hija, más fuertes que nunca, con un vínculo renovado y una nueva comprensión de lo que significa el verdadero amor incondicional. La vida continuaba, pero ahora había espacio para el perdón y la esperanza.